Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven. El día de hoy voy a presentar el proyecto final de mi materia Sistemas de Control, llamado Diseño Completo de Sistema Electromecánico en Simulink. Eh, Fue elaborado por su servidor, Jorge Andrés Monsiváis Medina, y elegí el modelo eléctrico mecánico de un motor DC. Muy bien. Vamos a comenzar con el diagrama del motor DC. Esto es para poder observar las variables que van a estar interviniendo en mi funcionamiento y las cuales me van a servir para desarrollar una función de transferencia. Podemos ver que en el principio tenemos un voltaje de entrada, tenemos un resistor, un inductor, vamos a tener una fuerza electromotriz. Nosotros también vamos a tener una velocidad angular, un torque, un momento de inercia y aquí nos sale marcada, pero también tenemos una constante de fricción. Bueno, las ecuaciones diferenciales. Si nosotros analizamos esta malla que se genera en la parte eléctrica del motor, podríamos obtener esta ecuación de aquí, que el voltaje es igual a la suma de los demás voltajes. El de la resistencia, el del inductor y el de la fuerza electromotriz. Posteriormente, si nosotros hacemos el análisis físico, que sería esta parte del diagrama, nosotros podríamos obtener esta ecuación diferencial de aquí. El torque es igual al momento de inercia que multiplica a la aceleración angular o bien a la derivada de la velocidad angular más el coeficiente de fricción que multiplica la velocidad angular. A modo de crear una relación o de establecer una relación entre el modelo eléctrico y el modelo mecánico, nosotros podemos apreciar estas dos ecuaciones, que nos dice que la fuerza electromotriz es igual a una constante K sub A que multiplica a omega de T. Y del mismo modo, una relación entre el torque y la corriente sería el torque es igual a Km por I de T. Bueno, posteriormente nosotros obtenemos la transformada de Laplace para cada una de las ecuaciones y esto con la finalidad de poder conseguir una función de transferencia. Entonces todo lo que se hizo fue de las ecuaciones que establecimos en esta diapositiva, aquí simplemente sacamos su transformada de Laplace considerando condiciones iniciales de 0. Entonces, el proceso de obtención de una función de transferencia. Para este caso, yo ejemplifiqué los pasos para obtener la función de transferencia del torque. Pero, así como se va a mostrar a continuación, nosotros podemos seleccionar una variable y despejarla a modo que nos quede una función de transferencia en función de dicha variable. Bueno, lo primero que hacemos es, nos saltamos este de aquí, sustituimos. Sí, nosotros tomamos esta igualdad entre el torque y la corriente y la introducimos en la primera ecuación. Si se dan cuenta aquí, nosotros ya tenemos el torque. Después despejamos el voltaje y agrupamos términos semejantes. Después de esta ecuación de aquí, de la segunda, del análisis físico, nosotros despejamos el valor de la velocidad angular en función del torque y a continuación lo que obtuvimos aquí lo despejamos aquí en donde tenemos la aceleración angular y ya tenemos una ecuación que tiene como entrada el voltaje y tiene como salida el torque. Y todo lo que tenemos que hacer es agrupar términos, tal y como se muestra aquí, y esto lo pasamos multiplicando, dividiendo y multiplicando, de manera que se invierte en el denominador y el numerador, y el voltaje lo pasamos dividiendo. Y la ecuación diferencial final nos quedaría de este modo.
Y bueno, tal como les comenté, así como obtuvimos la función de transferencia del torque, nosotros podemos obtener la función de transferencia para la fuerza electromotriz, la corriente del sistema, la velocidad angular y, como sabemos, si hay velocidad angular, quiere decir que hay una aceleración angular y un ángulo de apertura. Y dicha aceleración no es más que la derivada de la velocidad angular, o lo que es igual a simplemente agregar una s en el numerador. Del mismo modo, para el ángulo de apertura simplemente integramos la función de transferencia de la velocidad angular, o es igual a simplemente poner una s multiplicando al denominador. Y a continuación vamos a presentar el diagrama de bloques en Simulink. Ok, para poder representar el sistema y simularlo, se asignaron los siguientes valores. Ok, en lo que me tuve que centrar para poder desarrollar cada una de las salidas del sistema, cada una de las variables fue en la variable i de t y en omega de t. Y esto es porque la mayoría de las ecuaciones son en función de estas dos. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue despejar de estas ecuaciones diferenciales. De aquí simplemente despejamos i de t o la derivada de i de t, y de este modo nosotros podemos pues sencillamente desarrollar cuál es el valor de salida. Y una vez que ya tenemos i de t y la velocidad angular o omega de t, nos podemos centrar en el resto de variables. Y posteriormente, si ya tenemos los valores y las funciones de transferencia, lo único que se hizo fue sustituir los valores. Y a continuación vamos a analizar la respuesta del sistema a diferentes estímulos. Empezando por el torque ante un escalón unitario y un escalón de 5. Lo que podemos notar primeramente es que la magnitud o el punto máximo que alcanza disminuye en cuanto se incrementa la magnitud del escalón. Mientras que en una función rampa nosotros observamos que el torque incrementa conforme va incrementando la entrada. Del mismo modo, la fuerza electromotriz se comporta de manera bastante similar en los tres aspectos. Entre el escalón unitario y el escalón de 5 unidades, nosotros podemos notar que su amplitud máxima disminuyó, y al alimentarlo con una rampa unitaria nos damos cuenta de que incrementa conforme la rampa. La corriente del sistema tiene un comportamiento exactamente similar. Al meterle más unidades en el escalón, su amplitud máxima disminuye, y al alimentarlo con una rampa, la salida se comporta de manera lineal con pendiente de 1. La velocidad angular tiene un comportamiento exactamente similar. Al alimentarlo con un escalón de magnitud 5, disminuyó la amplitud máxima, tal como podemos notar, y al alimentarlo con una rampa, incrementó conforme la rampa. Como podemos ver, la aceleración angular también incrementó, disminuyó su amplitud máxima al momento de alimentarlo con 5 unidades a comparación de cómo era con una unidad. Y al momento de la rampa nosotros podemos ver cómo incrementa y se mantiene estable. En un momento vamos a explicar a qué se debe el comportamiento de sus gráficas tan singulares. Y por último, el ángulo de apertura al alimentarlo con un escalón unitario
tuvo un comportamiento exactamente igual a los anteriores. Disminuyó a medida que nosotros incrementábamos la magnitud del escalón. Y al momento de alimentarlo con una rampa, nosotros podemos ver que incrementa con una mayor rapidez, ya que se comporta como una hipérbola o una función exponencial. Bueno, sería más como una hipérbola. Y regresando a la aceleración, nosotros podemos ver, bueno, cualquiera de las gráficas, que la aceleración alcanza un punto pico y después se va a cero. Y esto es porque la aceleración no dura constantemente. Simplemente se alimenta el sistema y incrementa, se obtiene una velocidad determinada, como ya pudimos ver en las gráficas anteriores, y después se va a cero. Entonces la aceleración es cero, pero la velocidad angular sigue constante. Y al alimentarlo con una rampa, al estar recibiendo constantemente más energía, nosotros podemos ver cómo alcanza una aceleración máxima y mantiene acelerando a esa misma magnitud. Y bueno, antes de concluir con la presentación, sencillamente voy a mostrar dentro de MATLAB y lo que es Simulink cómo es que se representa todo este sistema. Vamos a comenzar con el diagrama de bloques. Aquí es donde nosotros podemos ver cómo componemos la función, o bueno, la variable derivada de I de t en base a la multiplicación de estas constantes, o bueno, operaciones con las constantes. Como podemos ver aquí, r por I de t, que resta a la constante k por omega de t, que suma al voltaje de entrada. Y como ya explicamos anteriormente, todo esto salió del análisis de las ecuaciones del modelo de un motor de DC. Entonces, de este modo, nosotros componemos cada una de nuestras variables de interés y así podemos obtener las salidas que nos interesan, como son el torque, la FEM, la corriente, la velocidad angular, la aceleración angular y el ángulo θ de apertura. Del mismo modo, nosotros aquí utilizamos, o bueno, modelamos directamente la función de transferencia para cada una de las salidas y unimos la función de transferencia con su respectiva respuesta dentro del subsistema del diagrama de bloques a la respuesta que tiene ante un escalón y una rampa. Entonces, si nosotros aquí visualizamos, podemos ver que las gráficas son exactamente similares a las que se apreciaron. Y bueno, aquí cabe mencionar que al estar unidas ambas señales con la herramienta MUX de Simulink, en la visualización del scope nosotros vemos solo una señal, pero realmente lo que sucede es que están empalmadas ambas señales, de modo que nosotros podríamos borrar cualquiera de estas. Ok, compilamos. Aquí nosotros vemos que este era el morado. Ahora sí conectamos esta y borramos esta de aquí. Nos vamos a dar cuenta que la señal amarilla está exactamente igual a como se mostraba la señal morada. Y ahora si nosotros volvemos a conectar ambos, vamos a darnos cuenta de que están empalmados. ¿Lo ven? Se encuentran ambas funciones empalmadas. Esto quiere decir que
el cálculo tanto de las funciones de transferencia como de la organización del diagrama de bloques es correcto. Y bueno, ese ha sido el proyecto. Le agradezco a todos mucho por su atención y les deseo un buen día.